Cristian Nodal y Ángela Aguilar, dos de los artistas más brillantes de la música mexicana contemporánea. Se convirtieron en una de las parejas más populares del espectáculo por su talento, juventud y el romanticismo que irradiaban en cada aparición pública. Ambos, aunque de diferentes generaciones, con estilos musicales únicos pero conectados por su pasión por la música tradicional mexicana, parecían hechos el uno para el otro. Pero su historia, que comenzó llena de promesas y sueños compartidos, terminó siendo una lección sobre las complejidades de las relaciones bajo el foco de la fama, la presión externa y, especialmente, la traición. Cristian Nodal había alcanzado la cima de su carrera a una edad temprana. Con su talento para cantar baladas rancheras y su carisma natural, rápidamente se convirtió en un ícono de la música regional mexicana. Sus canciones no solo hablaban de amor, sino también de desamor, creando una conexión profunda con su audiencia, que se veía reflejada en las letras de sus temas. Por otro lado, Ángela Aguilar, hija del legendario Pepe Aguilar, era considerada una de las voces más prodigiosas de la música mexicana. Con su extraordinaria voz y su porte elegante, Ángela rápidamente se destacó, siendo reconocida por su capacidad para fusionar lo tradicional con lo moderno en su música. Ambos artistas, aunque jóvenes, ya habían forjado carreras exitosas y disfrutaban del cariño de su público. En un mundo lleno de egos, de desafíos constantes y de interminables giras, Cristian y Ángela encontraron en su relación una fuente de consuelo y apoyo mutuo. Se conocieron en un evento en el que ambos compartían el escenario, y aunque las luces brillaban para otros, su conexión fue instantánea. A menudo se les veía juntos, compartiendo risas y momentos entrañables, como si el mundo exterior no existiera. La relación se volvía cada vez más mediática, y los fanáticos de ambos artistas no tardaron en hacer de su amor una historia épica. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, la vida en el ojo público trajo consigo una serie de complicaciones. Las giras, los compromisos laborales y la constante presión de la fama comenzaron a hacer mella en su relación. A pesar de sus intentos por mantener la llama viva, la distancia entre ellos se fue ampliando. En ocasiones, sus interacciones parecían cada vez más forzadas, aunque ambos intentaban disimularlo para que sus seguidores no se dieran cuenta. La falta de tiempo juntos, el estrés de sus respectivas carreras y las constantes obligaciones de los medios de comunicación comenzaron a erosionar lo que en un principio había sido una relación intensa y llena de pasión. En medio de este desgaste, Cristian Nodal, conocido por ser un hombre sensible y profundamente emotivo, comenzó a sentirse atrapado en la rutina. A pesar de su amor por Ángela, se encontraba solo, en medio de la multitud, sin poder encontrar consuelo en nadie más que en sí mismo. En una de esas noches solitarias, después de un concierto especialmente extenuante en Los Ángeles, Cristian asistió a una fiesta privada. Era un evento exclusivo, lleno de celebridades y personas influyentes en la industria de la música. En un ambiente relajado, con música, copas y conversaciones amenas, Cristian se encontró hablando con una mujer que no conocía. La conversación fue superficial al principio, pero rápidamente la química entre ellos se hizo palpable. Lo que había comenzado como una charla inocente terminó llevándolos a un rincón apartado de la fiesta. La tentación era fuerte y Cristian, sumido en la confusión y el cansancio emocional, se dejó llevar. No pasó mucho tiempo antes de que ambos compartieran un beso apasionado, un acto que parecía no tener consecuencias inmediatas. La mujer, con quien compartió esa noche, se despidió a la mañana siguiente. Y Cristian se quedó con una sensación agridulce. Por un lado, no podía evitar sentirse culpable por lo que había hecho, pero por otro, en ese momento de vulnerabilidad, se convenció a sí mismo de que no había hecho nada irreversible. Sin embargo, en su interior, sabía que había cruzado una línea que no podía borrar. La culpabilidad lo invadió, pero también la vergüenza de tener que enfrentar lo que había hecho. Especialmente con Ángela, quien en ese entonces confiaba completamente en él. El golpe fue aún más fuerte cuando, semanas después, Cristian descubrió que Ángela también había caído en la misma tentación.
Durante un evento en México, Ángela se encontró con un cantante con el que había tenido una relación amistosa en el pasado. Ambos compartían historias y anécdotas sobre su carrera. Pero lo que parecía una conversación inocente se tornó en algo mucho más íntimo. A medida que la noche avanzaba y los tragos comenzaron a fluir, la química entre Ángela y su compañero fue innegable. Lo que comenzó como una conversación amistosa terminó en un encuentro cercano, que para Ángela también fue una decisión impulsiva, tomada sin pensar en las consecuencias. Al despertar, Ángela se sintió culpable y confundida, pero el miedo a perder a Christian la hizo callar, esperando que la situación pudiera resolverse sin necesidad de enfrentarse a la verdad. Cuando Christian descubrió la verdad, la herida fue aún más profunda. No solo había sido engañado, sino que la persona a la que amaba también había cometido el mismo error. La sensación de traición fue insoportable. En un momento de rabia, Christian se enfrentó a Ángela, pidiéndole explicaciones. El encuentro entre ambos fue tenso y lleno de dolor. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ángela cuando, finalmente, confesó lo que había sucedido. La tristeza en su rostro era evidente y aunque trató de justificar sus acciones, no podía evitar sentirse atrapada por la culpa. La discusión entre ellos fue larga, llena de reproches y palabras hirientes. Ambos sabían que su relación había sufrido una fractura, pero ninguno de los dos sabía cómo repararla. A pesar de la devastación que ambos sentían, Christian y Ángela sabían que la única manera de seguir adelante era ser honestos consigo mismos y con el otro. La idea de la infidelidad les pesaba como una losa. Pero también sabían que el perdón no llegaría de la noche a la mañana. Christian, desconsolado y agotado por los sentimientos encontrados, se retiró a un lugar apartado, buscando la paz para reflexionar sobre lo que había sucedido. Durante días, se alejó de las redes sociales, de los amigos y de todo lo que pudiera distraerlo. En la quietud de la naturaleza, Christian se enfrentó a sus propios demonios. Su corazón le decía que amaba a Ángela, pero la razón lo instaba a preguntarse si merecía seguir en una relación marcada por la traición. Al final, después de varias semanas, Christian tomó la decisión de hablar con Ángela, con el corazón lleno de incertidumbre. La conversación que siguió fue dolorosa, pero necesaria. Ambos se enfrentaron a la verdad, entendiendo que el perdón no significaba olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices de lo que había sucedido. Reconocieron que su relación había sufrido, pero también comprendieron que el amor que sentían el uno por el otro era lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Sin embargo, sabían que no sería fácil. La reconstrucción de su relación tomaría tiempo, paciencia y, sobre todo, un compromiso mutuo de no volver a cometer los mismos errores. A lo largo de los meses siguientes, Christian y Ángela trabajaron en su relación, asistiendo a terapia y aprendiendo a comunicarse de manera más abierta. Aunque las heridas no desaparecieron de inmediato, el amor que compartían comenzó a sanar lentamente. El proceso no fue lineal, hubo altibajos, pero ambos estaban decididos a reconstruir lo que habían perdido. En su esfuerzo por sanar, entendieron que el amor verdadero no es solo una cuestión de momentos felices, sino también de enfrentar juntos los momentos difíciles y dolorosos. Hoy en día, tanto Christian como Ángela siguen avanzando en sus respectivas carreras, pero su relación ha tomado un giro más maduro. Ambos han aprendido que el perdón es un proceso, y que aunque la infidelidad fue una prueba devastadora, la fortaleza de su amor ha permitido que sigan adelante, más sabios y conscientes de lo que significa amar de manera plena. La historia de Christian Nodal y Ángela Aguilar es, en muchos aspectos, un reflejo de las luchas internas que enfrentan muchas parejas. Nos recuerda que la fama, los errores y las tentaciones son parte de la vida, pero también nos enseña que, con sinceridad, esfuerzo y compromiso, es posible superar incluso las heridas más profundas. El amor, como todo en la vida, requiere trabajo y aunque puede que nunca sea perfecto, la voluntad de sanar y crecer juntos puede transformar cualquier relación. A lo largo de los meses siguientes, Christian y Ángela se embarcaron en un proceso de reconstrucción que los desbordaba emocionalmente.
Aunque la infidelidad de Christian había sido un golpe brutal para ambos, también se convirtió en un catalizador para que ambos comenzaran a examinar más profundamente su relación y sus propios sentimientos. La culpabilidad que Christian cargaba sobre sus hombros era inmensa, y no solo por lo que había hecho, sino por cómo su error había afectado a la mujer que había sido su compañera de vida durante tantos años. Ángela, por su parte, se debatía entre el dolor de la traición y su profundo amor por él. Era un conflicto interno que la desbordaba, pero que, de alguna forma, también la motivaba a buscar una salida. El dolor de Ángela no se limitaba solo a la tristeza y la frustración, sino que estaba cargado de inseguridades y preguntas sin respuesta. ¿Qué había fallado en ella? ¿Cómo había llegado a este punto? La traición no solo minó su confianza, sino que también la sumió en una reflexión constante sobre sus propios miedos, sus dudas y las partes de sí misma que quizás había dejado de lado. La ansiedad por lo que había sucedido la perseguía día y noche. Durante mucho tiempo, se encontró a sí misma mirando fotos viejas, pensando en los momentos felices que compartieron, cuestionándose si alguna vez podría volver a ser la misma persona después de lo que había sucedido. El dolor de la traición era como un eco constante en su mente. Por otro lado, Christian pasaba sus días sumido en la pena, pero también en la introspección. La culpa lo golpeaba a cada paso. Había sido consciente, desde el primer momento de su error, de que su relación con Ángela estaba irrevocablemente cambiada. La pregunta que lo asediaba era si había algo que pudiera hacer para restaurar lo que había destruido. Sabía que el amor solo no bastaba, que el perdón no llegaría fácilmente y que el proceso de recuperación sería largo y complicado. A lo largo de esos días de dolor compartido, Christian se entregó completamente a la música, sumergiéndose en las letras como una forma de procesar sus emociones. La música, siempre su refugio, se convirtió en una vía para expresar su arrepentimiento y su deseo de redención. Sus canciones, antes llenas de energía positiva y vibrante, se volvieron más profundas, cargadas de una melancolía que solo los que realmente sufren pueden entender. Sin embargo, las canciones de Christian no solo reflejaban el arrepentimiento, sino también una fuerza renovada. En sus letras hablaba de la importancia de la vulnerabilidad, de los errores cometidos, de las lecciones aprendidas. En muchas ocasiones, al final de sus conciertos, agradecía a su público por permitirle compartir una parte tan personal de sí mismo. Lo que antes era solo una forma de expresarse, ahora se había convertido en una terapia, tanto para él como para sus seguidores. Muchos de sus fans, al escuchar esas letras, encontraron consuelo en saber que no estaban solos en sus luchas, que todos, incluso los más grandes íconos, tenían sus propios demonios que enfrentar. Ángela, por su parte, también recurrió a la música. Durante aquellos meses de incertidumbre, se volcó más que nunca en sus composiciones, transformando el dolor en arte. Mientras luchaba por superar el dolor y la desconfianza, su música se convirtió en una especie de diario emocional. Las canciones hablaban de la traición, de la lucha interna entre el amor y el odio, de la búsqueda del perdón. No obstante, también comenzaron a asomar temas de esperanza y superación. Comenzó a componer letras más enfocadas en la fuerza interior, en la capacidad de sanar, de levantarse después de la caída. La música fue su refugio, un escape donde podía ser honesta consigo misma, sin máscaras ni pretensiones. Su álbum, titulado Renacer, se convirtió en una de sus obras más personales y exitosas, conectando con miles de personas que, como ella, vivían su propia lucha interna. El proceso de recuperación no fue rápido ni fácil. Ángela, al principio, no estaba dispuesta a perdonar a Christian. La herida era demasiado fresca, demasiado profunda. Sin embargo, con el tiempo, y a medida que ambos se sumergían en la introspección y en su propia sanación, las barreras empezaron a caer. En sus conversaciones, empezaron a hablar más abiertamente sobre lo que había sucedido. Christian, por su parte, no solo se disculpaba con palabras vacías, sino con acciones concretas. No era un cambio de la noche a la mañana, pero poco a poco, Ángela fue viendo en él una genuina transformación.
Lo que antes era solo una promesa, ahora se veía reflejado en sus actos cotidianos. Christian comenzó a ser más transparente, más considerado y sobre todo, comenzó a poner en primer lugar la estabilidad emocional de Ángela. Con el tiempo, Ángela comenzó a ver cambios en ella misma. En su proceso de sanación, no solo estaba aprendiendo a perdonar a Christian, sino también a perdonarse a sí misma. Se dio cuenta de que, aunque la infidelidad había sido un acto doloroso, ella no debía cargar con toda la responsabilidad de la situación. Había momentos de frustración, claro, y días en los que pensaba que todo era imposible. Sin embargo, con cada conversación sincera, con cada gesto de Christian, su corazón comenzaba a sanar, aunque de manera gradual. Aprendió a confiar de nuevo, no solo en él, sino en ella misma. La inseguridad que había sentido al principio comenzó a desvanecerse, reemplazada por una nueva sensación de fuerza interna. La relación de Christian y Ángela empezó a cambiar en pequeños pasos. La conexión emocional que habían perdido comenzó a recuperarse poco a poco, sin presiones, sin expectativas irreales. Decidieron que la única forma de seguir adelante era construir una relación basada en la sinceridad, en la vulnerabilidad y en la confianza mutua. Ambos entendieron que, aunque el amor es fundamental, también se necesita tiempo, esfuerzo y compromiso. Decidieron que no se medirían por lo que los demás pensaran de ellos, ni por las expectativas de la fama, sino por lo que sentían en lo más profundo de su ser. La fama, aunque seguía siendo una parte de sus vidas, no era lo que definiría su relación ni sus decisiones. Uno de los cambios más significativos en su vida fue la forma en que se manejaron con la presión mediática. La atención de los medios, que siempre había sido intensa, aumentó considerablemente tras el escándalo. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por los rumores y las críticas, decidieron ser más privados, más cuidadosos con la forma en que compartían su vida con el mundo. Tomaron la decisión de desconectarse de las redes sociales, de alejarse de los reflectores por un tiempo y concentrarse en lo que realmente importaba. Se dieron espacio para sanar sin las constantes expectativas del público. El tiempo que pasaron alejados de los medios, sin embargo, no significó un abandono de su carrera. De hecho, fue una oportunidad para que ambos crecieran, tanto en lo personal como en lo profesional. Christian aprovechó ese tiempo para componer más música, esta vez más introspectiva, más madura, más comprometida con su propia verdad. Ángela también se sumergió en su arte y sus canciones, reflejando un proceso de sanación profundo. Se convirtieron en himnos para aquellos que habían pasado por situaciones similares. En sus entrevistas posteriores, tanto Christian como Ángela comenzaron a compartir su proceso de sanación. No se trataba de hacer una exposición pública de su relación, sino de mostrar al mundo que la vulnerabilidad, el arrepentimiento y el perdón son aspectos fundamentales de cualquier relación duradera. Las personas que los seguían comenzaron a verlos no solo como figuras públicas, sino como seres humanos que, al igual que ellos, enfrentaban problemas, cometían errores y, lo más importante, estaban dispuestos a aprender y crecer. El amor entre Christian y Ángela, aunque marcado por la cicatriz de la infidelidad, fue testigo de una transformación profunda. A través del arrepentimiento, el perdón, la autocomprensión y el trabajo constante, reconstruyeron lo que parecía perdido. Su relación se convirtió en un testimonio de que el amor verdadero no es perfecto, pero que, si hay compromiso, esfuerzo y paciencia, puede superar incluso las pruebas más difíciles. La historia de Christian y Ángela, su proceso de reconstrucción y de sanación, no fue un camino fácil. Después de la infidelidad, todo lo que habían construido juntos parecía estar al borde de la desaparición. Pero, aunque al principio pareciera que no había esperanza, la realidad es que la relación comenzó a transformarse de una manera que ninguno de los dos había anticipado. En sus corazones, ambos sabían que lo que habían vivido juntos era valioso y que, a pesar del dolor, valía la pena luchar por reconstruir lo que había sido quebrantado. Pero la verdadera transformación no solo se dio en el amor que compartían, sino también en cada uno de ellos como individuos.
La reconstrucción de su relación fue, en última instancia, una cuestión de evolución personal. Christian nunca imaginó que el camino hacia el perdón sería tan arduo, ni que la culpa lo consumiría tanto. En los primeros días después de la infidelidad, su mente estaba llena de remordimientos. Recordaba cada detalle, cada conversación que había llevado a su error. Era como si no pudiera escapar de las imágenes y pensamientos que lo atormentaban. Intentaba, desesperadamente, encontrar una manera de revertir el daño que había causado. Pero se daba cuenta de que, no importa cuántos esfuerzos hiciera, no podía cambiar lo que ya había sucedido. La realidad era implacable, había fallado. Sin embargo, fue en este dolor profundo que Christian comenzó a enfrentarse a sí mismo. Era la primera vez que realmente se veía en su interior, y lo que descubrió no fue agradable. Se dio cuenta de que, por mucho tiempo, había estado tomando decisiones impulsivas sin pensar en las consecuencias, sin valorar lo que tenía a su alrededor. Había perdido la capacidad de cuestionarse y reflexionar. Fue en este proceso que comenzó a entender que el verdadero cambio tenía que venir desde adentro, que la única forma de sanar a Ángela era, primero, sanar él mismo. Por su parte, Ángela pasó por un proceso igualmente doloroso pero necesario. Durante los primeros meses después de la traición, sintió que su mundo se había desmoronado por completo. La confianza es uno de los pilares más importantes en cualquier relación, y cuando esa confianza se quiebra, no hay nada que no se cuestione. Durante mucho tiempo, no sabía qué hacer ni cómo sentirse. Por un lado, amaba a Christian, pero por otro, sentía una herida profunda que le era difícil de sanar. Las noches eran largas y llenas de pensamientos confusos. A veces pensaba que tal vez debería marcharse, que la relación había llegado a su fin. Pero, en su interior, sabía que no era tan simple. Había un amor profundo y verdadero que no desaparecía solo por la traición. Sin embargo, también sabía que no podía volver a confiar sin antes sanar. Fue en esos momentos de soledad y angustia cuando Ángela comenzó a entender que el perdón no significaba olvidar, ni tampoco permitir que todo se repitiera. El perdón, para ella, era un proceso personal de liberar el dolor que la estaba destruyendo. Durante meses, luchó contra sus propios demonios, la inseguridad, la duda, la sensación de no ser suficiente, de no ser digna del amor que tanto había dado. La terapia le permitió ver las cosas desde una nueva perspectiva. Aprendió que su valor no dependía de lo que Christian hubiera hecho, ni de su capacidad para perdonarlo. Su valor ya estaba en ella misma, y el primer paso hacia el perdón fue reconocerlo. Con el tiempo, Christian y Ángela comenzaron a encontrar una nueva forma de comunicarse. Al principio, las conversaciones eran difíciles. Había muchas lágrimas, gritos y silencios incómodos, pero lentamente comenzaron a abrirse el uno al otro de una manera que no habían hecho antes. Christian compartió con Ángela lo que sentía, sus temores y sus arrepentimientos. Por primera vez, ella escuchó a un hombre vulnerable, dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos sin excusas. Ángela, a su vez, comenzó a hablar de sus propios miedos, de sus dudas, de las heridas que no habían sanado antes de la infidelidad. Había tantos temas sin resolver, tantas cosas que habían dejado de hablar, y ahora no podían evitar abordarlas si querían tener una oportunidad. Las conversaciones, aunque incómodas en un principio, fueron el primer paso hacia la curación. Ambos empezaron a ver que el amor no se construye solo en los momentos felices, sino también en los momentos de dolor y vulnerabilidad. La honestidad, aunque difícil, les permitió entenderse mejor y acercarse de nuevo. La terapia también jugó un papel crucial en su proceso de sanación. Ambos comenzaron a asistir a sesiones de terapia de pareja, donde pudieron hablar de sus problemas en un entorno seguro, con un profesional que les ayudó a abordar las cuestiones más profundas que los afectaban. La terapia no solo les ayudó a entender lo que había fallado en su relación, sino que también les dio las herramientas necesarias para reconstruir lo que había sido destruido. La clave fue aprender a comunicarse de una forma más efectiva, a no dejar que las emociones no resueltas se acumularan, y a reconocer que la relación debía ser un espacio de apoyo mutuo, no de reproches constantes.
El proceso fue largo y no exento de momentos difíciles, pero poco a poco comenzaron a experimentar avances. Christian empezó a asumir su responsabilidad de una manera más profunda y comprometida. Ya no era un hombre que pensaba que podía salirse con la suya sin consecuencias. Angela, por su parte, dejó de ver a Christian solo como el hombre que la había traicionado. Comenzó a verlo como un ser humano imperfecto, que estaba luchando por ser mejor. Este cambio de perspectiva fue crucial para que ambos pudieran avanzar. Aunque el proceso no fue rápido ni fácil, llegaron a un punto en que la relación se volvió más sólida que antes. Además de la terapia, ambos comenzaron a enfocarse en su propio crecimiento personal. Angela, que había dejado de lado su propio bienestar emocional durante años, comenzó a dedicar tiempo a sí misma. Empezó a practicar la meditación y a hacer ejercicio con regularidad, lo que le permitió sentir que retomaba el control de su vida. Descubrió nuevas pasiones y comenzó a escribir más canciones, algunas de las cuales reflejaban su dolor, pero también su proceso de superación. Se dio cuenta de que el perdón y la sanación no solo se trataban de Christian, sino también de sanar su relación con ella misma. La música se convirtió en su terapia, una manera de canalizar sus emociones más profundas. Christian, por su parte, decidió trabajar en su propia autoestima. Durante mucho tiempo había sido una persona que evitaba enfrentar sus problemas de raíz, pero tras la crisis, se vio obligado a cambiar. Empezó a asistir a terapia individual, donde trabajó sobre sus propios traumas y sus patrones de comportamiento destructivos. La música, para él, también fue un escape y una manera de procesar sus sentimientos. Escribió canciones que hablaban sobre el arrepentimiento, el dolor, pero también sobre el deseo de sanar y reconstruir. A medida que pasaban los meses, la relación entre Christian y Angela comenzó a florecer de una manera diferente. Ya no estaban juntos por costumbre ni por miedo a estar solos. Ahora se elegían todos los días, conscientes de los errores del pasado, pero también de la oportunidad que tenían de escribir una nueva historia. Ambos sabían que las cicatrices de la infidelidad nunca desaparecerían por completo, pero también sabían que eran capaces de crear una relación más fuerte, basada en el respeto, la comunicación y la honestidad. Se dieron cuenta de que el amor no era solo un sentimiento, sino una serie de decisiones diarias. Decidieron seguir creciendo juntos, pero también individualmente, apoyándose mutuamente en todo momento. La lección más importante que aprendieron fue que el amor no es una cuestión de perfección, sino de aceptar las imperfecciones y trabajar juntos para superar las adversidades. Con el tiempo, ambos comenzaron a compartir su historia con los demás, no como un acto de vanidad, sino como una forma de mostrar que incluso las relaciones más rotas pueden ser sanadas si se les da el tiempo y el esfuerzo necesarios. Se convirtieron en un ejemplo para otros que atravesaban dificultades en sus relaciones, demostrando que, aunque las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, también era posible construir algo nuevo y más fuerte a partir de ellas.